Muy buenas noches, gracias a todos ustedes pues por estar a esta hora conectados y dedicar una parte de su tiempo a esta revisión. Gracias al doctor Paredes por la presentación y por la invitación a la Sociedad de Anestesia y Reanimación del Valle. Sí, como dice el título, la idea es, el interés esta noche es revisar la eficiente administración de este anestésico inhalado de desflurano mediante el uso, como dice el título, de anestesia multimodal, pero también utilizando flujos bajos y de eso llevarlo a un punto donde pueda ser utilizado de una manera muy responsable. ¿Sí? Esto no es nuevo, esto si nos ponemos a hablar tanto de técnicas multimodales, podríamos arrancar desde el siglo pasado, aunque se haya puesto de moda en años recientes, y también el uso de flujos bajos, tendríamos que irnos muchas décadas, ahí sí en el siglo pasado. Em, Bien, el interés surge hace mucho tiempo, cuando yo estaba en la residencia, cuando los anestésicos que se utilizaban era alotano, isoflorano, algo en florano. No se usaba activa de manera rutinaria, era algo exótico. em, y empezó el interés cuando aparece en escena el desflorano y la primera consideración, de hecho, fue el costo, ¿sí? El tema ambiental sonaba, hacía ruido desde los 90. Yo creo que los anestésicos inhalados yo creo que son contaminantes. Se decía eso desde los 90 cuando yo era estudiante, pero tan solo cuando en año 2005, yo ahí haciendo mi residencia y terminando, yo ya era anestesiólogo recién graduado, llega el desflorano, estos vaporizadores, y la primera consideración era económica porque eran desproporcionadamente costosos a como cuestan hoy con respecto al resto. Incluso el mismo Propofol era muy caro y hoy el Propofol también es mucho más económico. Entonces hoy Dartiva tampoco es tan caro. Esas cosas han ido evolucionando, pero en ese momento, como la técnica tradicional de dar gases anestésicos es dar flujos altos, ¿sí? ¿Por qué? Durante la charla voy a explicar por qué lo tradicional y lo recomendado, de hecho, era dar flujos altos, era algo seguro, se promovía que se usara flujos altos. Entonces veíamos como una botella de 240 mililitros de desflurano se iba en una sola anestesia. O sea, no en un día, se iba en una sola anestesia de 2 o 3 horas. Y era exagerado y eso todo se le cargaba al paciente o a la institución. Entonces surge esa preocupación, ese interés por empezar a utilizar eso que no es nuevo, esa técnica de utilizar flujos bajos. Y por otro lado, también recuerden ustedes que la anestesia inhalada, y ahí sí voy a poner el término anestesia inhalada tradicional del siglo pasado, era dar, muchos de nuestros profes y nosotros mismos, cuando teníamos que dar una anestesia inhalada, era MAC por encima de uno, ¿sí? De hecho, lo dicen las recomendaciones, que para poder tener un paciente anestesiado con solo inhalado hay que dar más de 1,3 MAC, el MAC bar, y no existía el REMI. Entonces, si acaso se ponían unos bolos de fentanil como para intentar balancear, empieza el término balancear de la anestesia, pero tan solo con el REMI se empieza a bajar ese MAC por debajo de 1,3 a 1, a 0,9, y tan solo ahora consiguiendo con las técnicas multimodales, el uso de anestesia regional, adicionar dexmedeto, ketal, lidoca, en las formas que ustedes prefieran, magnesio, se ha ido logrando que ya no se utilicen esos MAC por encima de uno y de hecho muy por debajo de uno, a veces está hasta en este margen de el 0,5 MAC. Gracias a las técnicas multimodales podemos entonces bajar el consumo anestésico y por otro lado bajar el MAC y por otro lado bajar el, am, el flujo de gases frescos. Entonces, con el uso de gases frescos bajos y de hecho mínimos, que es la palabra que a mí me gusta utilizar, flujos mínimos, también flujo de gases frescos por debajo de 5, llevamos a una disminución
yo no diría del consumo, a mí me gusta utilizar la palabra del desperdicio, porque es que cuando estamos utilizando flujos altos, es como si nosotros abriéramos una frasco de propofol de 20 cc y al paciente solo le ponemos 8 y el resto de los 12 cc botémoslos, ¿sí? ¿Sí? Abrimos un remifentanil, llenamos la jeringa, diluimos el remifentanil en una jeringa perfusora. El paciente de esa jeringa solo se gastó 20 cc de todos los 50 que tenía la jeringa y el resto botémoslo. Eso se llama desperdicio. Entonces, cuando usamos flujos altos, estamos utilizando un gran desperdicio de anestésico inhalado y lo que queríamos hacer es ser muy eficientes y muy responsables. Entonces, de eso se trata la conferencia. Acabo de dar las conclusiones, ¿sí? Para los que de pronto no alcancen a terminar la conferencia, y de eso se trata. Anestesia multimodal y flujos bajos o mínimos para ser muy responsables cuando estemos utilizando, sobre todo cuando estemos utilizando desflurano. Bien, esta es la clínica de Marlí de Chía. Ustedes ya deben conocer la clínica de Marlí que queda en el centro de Bogotá, muy antigua, es la clínica privada más antigua de Colombia, con más de 120 años. En cambio, esta abrimos hace ya, vamos a cumplir 6 años aquí a una hora de Bogotá. Bien, algunas consideraciones, pues me voy a referir todo el tiempo a esa anestesia general, probablemente hablando de temas ambientales y temas económicos, muchos dirán, no, es mejor dar una raquidia y ya, listo, es verdad, o sea, una técnica regional también. No, es cuando tengamos que dar una anestesia general. Tampoco voy a entrar en la discusión TIVA versus inhalados, ¿sí? Si tenemos que hacer una balanza de cuál es peor y esas cosas, no. A lo que me voy a referir es que cuando tengamos un paciente que le vamos a dar anestesia general y consideremos que el paciente se puede beneficiar de usar desflurano, lo tengo disponible. Entonces, ¿cómo hacer un verdadero uso eficiente y responsable? Un uso adecuado de la técnica. También tengo que declarar mi conflicto de intereses, así como he sido profesor, también he sido instructor con Laboratorio Baxter de técnicas de flujos bajos y flujos mínimos ahorradores con desflurano. Siempre cuento cuando esto, de hecho hay un anticonflicto de intereses, lo cuento de manera graciosa porque hace muchos años, yo creo que hace unos 15 años, por antes del 2010, cuando yo empecé a hablar de flujos bajos, inclusive la industria me miró como frunciendo el ceño porque lo que yo promovía con los flujos bajos era que se disminuía el consumo de anestésico y tal vez esto no sea muy atractivo a la industria. Por el contrario, los años me dieron la razón y por eso estoy aquí en este momento hablando con propiedad del tema, porque de hecho en este momento a todos, y ahí sí a las instituciones, hospitales, a ustedes como anestesiólogos y al mismo paciente y a la industria, lo que les interesa es que las herramientas se usen de manera adecuada. Bien, bien, si este doctor pequeñito quisiera en este momento operar este paciente, ya centrados, no como hablé antes del isoflurano y el alotano, sino al día de hoy, em, que entramos a una sala de cirugía y cuáles son los elementos en la anestesia de los que más disponemos. Ojalá siempre tuviéramos disponibles sevoflurano, desflurano y propofol. Ha ocurrido que llegan épocas en que nos dicen, oiga, no, es que hay un desabastecimiento de propofol, es que se llevaron los vaporizadores de desflurano, es que lo restringieron porque está muy caro, que porque contamina. No, es que también hay desabastecimiento de sevoflurano y cosas así por el estilo. Entonces, no, ojalá tuviéramos, bueno, nombro esos tres porque em, de los anestésicos responsables de la hipnosis, ellos son responsables casi del 100% de la anestesia, salvo que ustedes todavía usen ISO o salvo que ya tengan xenón, ¿de acuerdo? Pero son los responsables de la parte de la hipnosis y en la parte de la analgesia o la anestesia opioide, pues básicamente Remi y Fenta, ojalá también, no como nos ha pasado en ocasiones que hay desabastecimiento de Remi. Entonces, ojalá también tuviéramos siempre estos dos disponibles. Hemos tenido en otras oportunidades alfentanil y sufentanil, no en este momento. También tenemos ayudantes de la anestesia, los cuales se han
eh, caracterizado y hemos reconocido que no es simplemente dar otro anestésico ahí encima, otro ingrediente de la anestesia como si estuviéramos haciendo un cóctel, sino que tengan una ventaja, un plus. A simplemente ser otro anestésico, porque para esa gracia al paciente le pondríamos midazolam. No, no es solamente servir como un aditivo, sino de verdad agregar un beneficio adicional, ya sea la dexmedeto, que es la que más uso de los ayudantes, también la ketamina, la lidocaína en infusión endovenosa o el magnesio. Bien, y como le digo, siempre esto de la mano de una buena técnica de anestesia regional. Ahora, ¿qué pasa en un mundo en el que el principal problema ambiental no son las vacas, no es la gasolina, no son los motores? No, realmente el problema somos nosotros. O sea, el mundo de verdad sería un verdadero paraíso si nosotros no existiéramos. Y por el otro lado, en un mundo donde conforme crece la población y crece el consumo de recursos, también, no solo de recursos naturales, sino también estamos en un momento crítico en donde cada vez la producción y el desarrollo tiene que ir acelerado al mismo tiempo que nosotros hacemos demanda de esos recursos. Entonces, solo imaginemos qué pasaría si decidiéramos usar un solo elemento anestésico masivamente para todos los pacientes de aquí a mañana. Entonces, por eso es que es mejor hacer un uso adecuado de todos los recursos que tenemos eh, y de manera como inteligente, ¿cierto? Eh, Específica para cada situación, ¿sí? Y esto, ahí sí me salgo de la general, podría ser incluso una técnica regional si le fuera necesario. Bien, ahora centrándonos en el desflurano como tal, vamos a hablar de dos cosas, entonces, cuáles son sus ventajas, indicaciones, y luego en la segunda parte, cuáles son las desventajas o cuáles son precisamente esas limitaciones y por las cuales deberíamos más bien considerar su uso, sí o no. Cuando destacamos cuáles son las ventajas del desflurano, por qué sobresale, es otro anestésico más o qué lo hace diferente, ahí hablaríamos de indicaciones, ¿cierto? Cuando esas ventajas no son solamente marginales, sino amplias. Entonces hablemos de esas. Para eso yo quiero retomar una gráfica que todos ustedes están acostumbrados a ver en su rotación de TIVA, en sus charlas, en sus congresos cuando van a TIVA, cuando hacemos talleres de TIVA, y es hablar de la vida media sensible al contexto, donde uno ve ese comportamiento plano del remifentanil, donde no importa cuántas horas dure en infusión, ¿sí? Al apagarlo, igual la vida media original de 5 minutos no va a durar más de 10 minutos después de horas de infusión, y el propofol ya ahí sí aumenta un poco más la vida media sensible al contexto, y los otros pues tienen un comportamiento ya no tan favorable. Ahora, viendo esta gráfica, vamos a ver algo muy parecido ahora con una gráfica muy, muy parecida a la de los inhalados, pero teniendo en cuenta esto, ¿sí? Que nos enseñan cuando estamos en la residencia y son los coeficientes de partición. Entonces, los coeficientes de partición lo que nos dice es cuántas veces una sustancia, en este caso un gas, está en un compartimento versus otro. Y aquí vamos a ver algo que cambió mucho la historia de la anestesia cuando pasamos de usar en el siglo pasado alotano y soflarano con coeficientes de 2,4 y 1,4 a usar desflurano y sebo con coeficientes de 0,5, de 0,45 y 0,65. Estos coeficientes muy por debajo del 1 los hizo muy favorables para hacer una inducción rápida en el caso del sevoflurano o para un inicio de acción rápido, pese a que no se puede usar en inducción, que es en este caso el desflurano. Pero otra ventaja adicional es ya no es solamente que empiece a actuar rápido, no, es que se pueda utilizar con flujos bajos. Entonces ahí viene, ahora cuando abrí la charla les dije, ¿por qué usábamos flujos altos? Bueno, es que cuando tenemos un anestésico como el alotano, el iso o incluso el enflorano, que tienen coeficientes de partición por encima de uno,
a mí en la residencia o a mis profes les tocaba utilizar flujos por encima de 2 litros, 3 litros, 4 litros de flujo de gases frescos para que estos anestésicos, llamémoslo viejos, pudieran equilibrarse a nivel alveolar, o sea, para que pudiera llegar el anestésico, ¿sí? Para que le pudiera, dice, para que le pueda entrar la anestesia hay que usar flujos altos. Y esa es una de las primeras razones, un coeficiente de partición alto. Pero una ventaja que aparece cuando tenemos sebo o desflo, y si tuviéramos una columna adicional y pudiéramos agregar al xenón, le pondría ahí XE, xenón. El coeficiente de partición del xenón es 0,1. O sea, quiere decir que su equilibrio a nivel alveolar es casi instantáneo, teniendo que usar prácticamente flujos mínimos, y apenas el consumo de oxígeno metabólico de un paciente. Entonces, uno se imagina abriendo alotano isoflurano y poniendo el flujo de gases frescos a menos de 1 litro, poniendo la máquina ahí 1 litro o menos. Nunca, nunca se va a anestesiar el paciente, no le va a llegar el anestésico. En cambio, eso sí es posible hacerlo con sebo y todavía mucho más con DEFLO que tiene un coeficiente de partición muy bajo. Y abajo vemos donde dice FAT, en el renglón FAT, es el coeficiente de partición grasa-sangre. ¿Y por qué es importante este coeficiente de partición? Además de que es importante para preguntarlo en los exámenes de la residencia. No, es, como les dije, es cuántas veces se acumula una sustancia o ¿sí? Permanece una sustancia en un compartimiento versus el otro comparador. Y el coeficiente grasa-sangre, lo que nos está mostrando es que el alotano se acumula 137 veces más en grasa que en sangre. El isoflurano 71, miren también en cerebro, 3,4, 2,1, comparado con el coeficiente de grasa más bajo de COE 41, hace que se acumule mucho menos, y el de fluorano tan solo 15. De hecho, aquí sí se abre una diferencia importante. Era una diferencia pequeña en el coeficiente eh, sangre-gas, pero el coeficiente grasa-sangre ya de hecho es una tercera parte del fluorano con respecto al CO. Básicamente esto es como comparar Fenta versus Remy, ¿sí? Comparar SEO versus Deflo. O comparar, no sé, Propofol versus Tiopental, ¿sí? Entonces, obvio, esas comparaciones nosotros las decimos, uy, claro, que muy diferente Propofol a Tiopental, muy diferente Fenta versus Remy. Pues esto es lo mismo que está pasando. Ah, ok, aquí estamos hablando de coeficientes de partición de un gas. ¿Y esto qué hace? Que precisamente sea una molécula que se acumule muy poco en grasa. Y eso lo vamos a ir viendo. ¿Qué beneficios trae? Ahora sí, a nivel clínico. ¿Quiénes tienen más grasa? Bueno, los obesos, es lo primero que nos imaginamos. Los pacientes con sobrepeso, con solo tener 25 índice de masa corporal, más dramático si se tiene más de 30 o 35, que es, o los pacientes que van para cirugía bariátrica, como lo muestran los estudios y donde sigue todavía teniendo una buena recomendación. Y eso hizo que para sevoflurano, por tener este coeficiente de partición bajo en grasa sangre, se permitiera utilizar flujos bajos y que se eliminara de manera rápida. Y este coeficiente de partición muy bajo, como el de fluorano 0,45 en sangre gas y 15 nomás en grasa, se pudiera utilizar flujos mínimos y una eliminación mucho más rápida. Entonces, esta publicación, ustedes ven, ¿se acuerdan la gráfica de los anestésicos endovenosos y la vida media sensible al contexto? Entonces, aquí nos muestra esta publicación los minutos para recuperación del desflorano. Miren ustedes en la primera media hora, 1 hora, hasta las 2 horas, tienen unos tiempos de recuperación muy bajos. Ustedes lo han visto, cirugías cortas con desflo, los pacientes se despiertan después de apagarlo a los 3 minutos, 5 minutos y como mucho a los 10 minutos después de 2 horas de anestesia. Y el desflo y el sebo tiene un comportamiento con una brecha de 2 minutitos, de 1 o 2 minutitos, un poco de más de 1 o 2 minutos que se va abriendo a partir de la segunda hora. Ya el paciente se demora en despertarse otro minuto, otros 2 minutos más. Y no es así el comportamiento del isoflorano o los otros, donde en cambio sí se acumula tanto que el tiempo para despertar es mucho mayor. Entonces, hasta ahí, hasta las 2 horas. Muchas personas dicen, sí, Juanca, eso es cierto. Y a veces uno no tiene tanto afán para establecer una diferencia de 1 minuto.
En nuestra práctica diaria, a veces ese minuto no le damos mucha importancia. Si vamos a dar una anestesia corta entre sebo y desflo hasta activa o isoflorano, igual son diferencias tan solo de un minuto que probablemente en nuestra práctica diaria no le demos tanta importancia. Ahora, ¿qué pasa si corremos este tiempo, hacemos correr el reloj y prolongamos ese tiempo de 2 horas y lo pasamos a 6 horas? Como ven ustedes aquí, 350, 360 minutos. Miren ustedes cómo la brecha que se está abriendo aquí desde la primera hora y media, 2 horas, se nota acá. Miren cómo la brecha se está abriendo. Y este gráfico lo que nos está mostrando es el mismo comportamiento que hacen en los anestésicos endovenosos cuando se saturan los compartimentos. Entonces se empieza a aumentar la acumulación del sevoflurano y por tanto se prolonga ese tiempo para su descenso, ese tiempo para despertar. Es un comportamiento muy similar al de al de la vida media sensible al contexto de los anestésicos endovenosos y que entonces ha hecho tanto en los estudios como en la práctica que el desflurano se mantenga, así como se mantenga plano, ¿sí? Tiempo de recuperación casi plano como el del REMI, eh, y sea beneficioso en ese tipo de pacientes que tienen un mayor comportamiento, mayor composición de grasa corporal, o si no, incluso en pacientes que no necesariamente son obesos, porque es que estos estudios se hacen, por ejemplo, estas mediciones no se hacen en pacientes obesos, se hacen en pacientes con índice de masa corporal normal. Lo que pasa es que este comportamiento se exagera cuando los pacientes son obesos, pero en pacientes delgados igual se van a despertar más rápido con distro que con sevoflurano. La parte farmacocinética. Pero ahora, hablando de flujo de gases frescos, bueno, vamos a usar flujo de gases frescos, sí. Bajos, sí. ¿Cuánto es recomendable? Podría ser fácil desde mañana llegar a nuestra sala de cirugía y listo, ¿verdad? Que tenemos que ahorrar anestésico y dejar de contaminar tanto. Bájeme esos flujos ahí a 1 litro o menos, 0,7 o menos 0,5. Incluso flujo metabólico, ¿no? Entonces, ¿cuánto pesa este paciente? Le va a poner 0,32. No. Entonces, se han hecho varios estudios. Uno de los clásicos es este estudio ya de 2016, donde se tomaron pacientes. Miren que estos pacientes no son obesos, tienen 25 índice de masa corporal, no son ancianos, tienen edad 40 años, o sea, son muy jóvenes y no son cirugías largas, son cirugías de apenas anestesias de 70 minutos. Y entonces se comparó el tiempo para alcanzar el MAC, ¿cierto? Con desflurano a flujos bajos, o sea, 1 litro, y a flujos mínimos a 0,5, y sevoflurano a flujos bajos, 1 litro, y a flujos mínimos 0,5. Una de las cosas que encontraron al estudio es que los pacientes se despertaron más rápido con desflurano, ¿sí? Una diferencia de 4 minutos. Eso ya se esperaba, ¿sí? Es uno de los primeros desenlaces. Aún siendo delgados y, y cirugías cortas. Pero lo que se quería verdaderamente medir, miremos la columna del MAC, por ejemplo, ustedes ven aquí, se tomaron el trabajo de medir cuántos tiempos se demora alcanzar un MAC y medio. Pero pues hoy en día no necesitamos utilizando técnicas multimodales y balanceadas, pues para qué queremos que el paciente llegue hasta un MAC y medio. Pero centrémonos en alcanzar un MAC, ¿sí? Si es que queremos alcanzar un MAC, muchas veces no necesitamos. Yo día a día no necesito que el paciente alcance un MAC con solo 0,5, 0,6, 0,7 como máximo. Y vemos cómo para alcanzar un MAC usando desflurano a 0,5 litros por minuto, entonces vayan a el flujo de gases frescos, van a su máquina de anestesia y programen que el flujo de gases frescos después de la inducción, entonces hay una inducción endovenosa, listo, ponen sus parámetros ventilatorios. El paciente ya está intubado, conectado a la máquina. ¿Y a cómo le dejamos el flujo de gases frescos? A 0,5 litros por minuto. Y el vaporizador lo ponen en un valor alto, en lo máximo, ¿no? Un valor alto. Y se dan cuenta cómo para alcanzar un max se necesitan 8 minutos. Muchos dicen, no, pongamos flujo de gases frescos altos primero para que se sature el circuito. No es necesario.
Se hizo el mismo ejercicio con sevoflurano, dejándolo a 0,5 litros por minuto, y vean ustedes cómo se necesitan 15 minutos. Lo pongo en rojo porque es un tiempo muy largo. O sea, si ustedes después de la inducción endovenosa se quedan esperando que el paciente alcance concentraciones de un MAC con sevoflurano utilizando 0,5 litros por minuto, se van a gastar 15 minutos y es un tiempo bastante largo, el paciente les va a despertar, ¿cierto? Entonces es un tiempo que no es prudente, 15 minutos, y un flujo que no es bueno usarlo con sevoflurano después de la inducción. Si hacemos lo mismo con Desflo y ponemos el Desflo pero a 1 litro, pongamos el flujo de gases frescos a 1 litro, el tiempo para alcanzar un MAC es de 3 minutos. Muchos dicen, buenísimo, buenísimo, en 3 minutos ya se alcanzó el MAC. Y yo les digo, no, no es tan bueno. Por un lado, se desperdició un montón de anestésico poniendo 1 litro, el flujo de gases frescos, ¿cierto? Pero por otro lado, acuérdense que después de la inducción que se hizo con Propofol, eh, y esa fue una inducción, bolo único de Propofol durante la inducción, a los 3 minutos de haber hecho esa inducción con Propofol, todavía hay una concentración de Propofol en el sitio efector muy alta y ustedes se afanaron por querer alcanzar también un MAC de anestésico. No es necesario y de hecho no es recomendable. Si se alcanza un MAC del anestésico y además el paciente todavía tiene una alta concentración de Propofol, lo que hizo fue desperdiciar desflorano y provocar una sumatoria de efectos, tanto del Propofol que todavía está alto como el inhalado. Entonces no es recomendable, por eso lo pongo en rojo. Y vean ustedes cómo en este estudio, usando sevoflurano a 1 litro por minuto, pusieron el flujo de gases frescos a 1 litro, se alcanzó un MAC a los 6 minutos. Y por eso es que se recomienda que si se va a usar sevoflurano, se utilicen flujos bajos de 1 litro, de pronto un poquito menos, y si se va a utilizar desflurano, se utilicen flujos de gases frescos de manera estandarizada a 0,5 litros por minuto, lo cual cumple con la definición de flujos mínimos, ¿sí? Flujos mínimos, la definición de 0,5 litros por minuto para flujos mínimos. Vuelvo y les digo, esto es para alcanzar un MAC. Podría ser incluso menor el tiempo si lo que estamos estableciendo como objetivo no es un MAC, sino 0,7 MAC, 0,6, o incluso 0,5 si se utilizaron otros adyuvantes. Les decía yo, este estudio anterior fue hecho en pacientes con 25 índice de masa corporal y jóvenes y cirugías cortas. Ya vimos lo que pasa en cirugías largas, cómo se abre una brecha importante en el tiempo de recuperación entre desflo y sebo. Pero ¿qué pasaría si ahora nos salimos de ese paciente joven sano en cirugías cortas? Y es el paciente obeso, es un estudio de 2015, es una revisión sistemática. Muchas veces cuando uno presenta estos ejemplos, uno dice, no, le traigo un reporte de caso. No, esto es una revisión sistemática en pacientes con obesidad mórbida. Y vemos cómo todos los desenlaces, como tanto apertura ocular, apretar la mano, tiempo de extubación, dígame su nombre, todos repetidamente vuelven y muestran un tiempo mucho más corto a favor del desprograma. Si lo que queremos es poner el ejemplo de la cirugía bariátrica, lo mismo, este es un meta-análisis de 2017, donde en cirugía bariátrica, de nuevo, el tiempo para apertura ocular, además, lo interesante de los meta-análisis es ver que hay unos estudios en los que no hubo una diferencia significativa como este, ¿cierto? Y en cambio uno donde la diferencia fue muy grande. Uno tiene que ir a mirar ese estudio, a ver ese estudio específico, cómo fue hecho, ¿sí? ¿Por qué les fue tan bien? ¿O por qué no les fue tan bien? ¿Por qué no encontró la diferencia? Lo mismo en el metaanálisis pasado. Ellos ven un estudio donde, ven, hubo diferencia y otro donde, uy, les fue muy bien. Entonces, bueno, y uno se encuentra muchas cosas interesantes viendo los materiales y métodos, la población, cómo se utilizó, cómo se midió. Entonces ven que apertura ocular más corta con desflo, tiempo para extubación más corto y otro mención importante que hicieron en este de cirugía bariátrica, precisamente quisieron incluir este desenlace en este metaanálisis, el puntaje de Aldrete.
Y uno sí se da cuenta, ¿sabes quiénes le dicen a uno eso? Las enfermeras. Las enfermeras dicen, paciente con desflo, ¿cierto? Porque el paciente entra despierto a la unidad de cuidados anestésicos. Entra despierto y sin necesidad de ponerle oxígeno ahí en recuperación, porque uno le pone el pulso oxígeno, pero apenas llega a recuperación y está saturando siempre por encima de 90 sin necesidad de ponerle oxígeno. De hecho, llega despierto, por eso el puntaje de Aldrete es más alto. Este mismo metaanálisis mostró fue eso. Estos no son pacientes con enfermedad pulmonar. Sí tienen en común que son pacientes que fueron llevados por alguna razón a cirugía bariátrica y que la saturación sin usar oxígeno, esto fue a nivel del mar, fue de 97% en promedio, más o menos 2, una variación muy pequeña, mientras que los de SEO, pues no es mala tampoco, 94%, con una variación del 4%. Ya uno si le pone adicionalmente a esto, que le puso midazolam, que le puso que el paciente tiene sajos, que le puso opioides para el dolor posoperatorio, pues entonces ya empieza uno a depender más de otras variables y pues les va a ir peor a los que de hecho arrancaron con una saturación más baja. No en vano, entonces yo siempre muestro la publicación de 2018, donde es un pronunciamiento en la revista Anestesia y Analgesia para pacientes que son llevados a anestesia general y que tengan apnea obstructiva del sueño. Lo primero que dice es que todo es malo en pacientes con apnea obstructiva del sueño, que no les deberíamos dar anestesia, que es peligroso. Bueno, eh, deja pero deja ver cómo hay algún beneficio, de pronto si se añade un poquito de ketamina o no muy claro el efecto de los alfa-2 agonistas. Y cuando se viene a hablar de los inhalados y hablar de agentes inhalados versus propofol, no hay alguna controversia, dice que si se trata de pacientes obesos, en esos pacientes, ¿sí? Entonces ustedes hagan como la lista de chequeo. Tiene apnea obstructiva del sueño y es obeso. ¿Qué hacemos para que cuando esté en recuperación le vaya bien? Pues que llegue despierto, ¿cierto? Porque cuando se obstruyen los pacientes con SAOS, pues cuando duermen, como dice la definición, SAOS, obstructiva del sueño. Entonces, que llegue despierto. Y ahí resalta la publicación que el desflorano precisamente tiene un desempeño superior. Ahora, si nos vamos a otro tipo de población, otro tipo de paciente que es nuestro paciente obeso, entonces este es otro metaanálisis ya hace rato, del 2015, donde de nuevo se compara desflorano versus sevoflorano y aquí se trata de medir casi los mismos desenlaces, en este caso, seguir comandos. No al metaanálisis, la definición de paciente obeso, pues digo, paciente anciano, que sea mayor de 65 años. Entonces ahí ya tenemos una población de 65 años bien grande. Entonces, seguir comandos, extubación, y se agrega a partir de estos cuatro estudios otro desenlace que se llama orientación, el cual se podría medir en cualquier a cualquier edad. Pero como eran pacientes ancianos, se les quiso medir este desenlace de orientación y el tiempo para estar orientado es mucho más rápido, o sea, están mucho más, en menor, en más corto tiempo, en menor tiempo están orientados los pacientes a los que se utilizó desflurano. Y no es una explicación mágica por allá a nivel molecular cerebral, donde hay algunos estudios que muestran eso, sino no, simplemente es algo farmacocinético, es eliminación. Queremos un anestésico que se elimine rápido, es este, así como el remifentanil endovenoso, lo mismo, el desflorano inhalado. Em, Otro desenlace que es muy difícil con el cual comprometerse, que es salida de la sala de recuperación, porque eso depende de muchas variables. Aquí hablamos de salida de este paciente, ¿no, doctor? Todos los pacientes hay que cumplir 2 horas. Entonces, en estos estudios se pueden a medir en cuánto tiempo este paciente anciano, después de una anestesia general, ya está listo para darle salida. No a qué hora le va a dar salida, sino ya está listo para darle salida. Y los tiempos son en horas mucho más cortos con desflurano. Bien, ahora, estos trabajos, cuando uno se pone a mirar los estudios como de 2010 para atrás y los metaanálisis, uno ve mucho estudio que es hecho muchos estudios donde el opioide que se usaba con estos inhalados era Fenta o Sufenta. Entonces, a mí me tocó
también hace muchos años escuchar, y hoy lo sigo escuchando, y me dicen, Juanca, pero eso después de que salió el Remi, mire Juanca, uno da iso-Remi, sebo-Remi o desflo-Remi, y eso los pacientes se despiertan todos igual de rápido. Yo les digo, parcialmente tiene razón, que se despierten más rápido, sí, y eso es una gran ventaja del Remi. Esa es la gran ventaja del Remi, y es que al ponerle Remi a cualquier inhalado, sí, los pacientes se despiertan muy rápido. ¿Será que entonces ya no hay necesidad de entrar en discusión si le vamos a poner Propofol, Sebo, Desflo o ISO? Porque igual se van a despertar rápido gracias al Remi. Entonces, acá hay un metaanálisis. Es un metaanálisis entre Desfloremi y Seborremi. Sale de la discusión el isoflurano. Y entonces ustedes pueden ver como, oh, de nuevo, ¿y esto es hecho en qué? En pacientes ancianos, ¿no? Además, más difícil, ¿verdad? Entonces, en pacientes ancianos. Y de nuevo, el tiempo para apertura ocular y el tiempo para extubación sigue siendo corto. Entonces, lo que era rápido, no usando REMI, sigue siendo igualmente rápido cuando comparamos ISO, digo, REVO y REMIDES. Y el desenlace sigue siendo importante en el paciente anciano. Entonces, miren, de nuevo, el tiempo de recuperación, de orientación mucho más corto. Podríamos seguir hablando de cuáles son esas ventajas de Frano, pero tenemos que también enfocarnos ahora en cómo, teniendo en cuenta esas limitaciones, consideraciones del desflorano. Digamos, una de ellas es que es pungente y no se puede utilizar como inductor. Listo, esa es una. Bueno, esa es obvia y de eso pues no vamos a hablar. Pero en cambio, sí hablemos de dos limitaciones que son críticas. Por donde empezó el problema de las limitaciones del desflurano hace 20 años y era que era carísimo, sí, que era carísimo. Valía 50 veces más que el isoflurano, no porque va a utilizar un anestésico. Es como cuando salió la Dexmedeto, valía 100 veces más que el midazolam. ¿Usted para qué va a utilizar ese anestésico ahí? Es que Dexmedeto. Entonces, lo mismo. Hoy en día no tiene ese valor, vale apenas, vale lo mismo, o si acaso un poquito más, un frasco, una botella de esto que sebo. Entonces, no, todo arrancó por la parte económica. Y el otro problema, en cambio, si bien se reconoce desde los 90 el problema ambiental, precisamente hoy se ha vuelto un tema mucho más sensible y que nos lleva a considerar precisamente su uso responsable. Bien, entonces vamos a ver cómo solucionamos esas limitaciones. Lo primero, entonces, o- se responde con una sola estrategia. Y ahora, esa estrategia, ¿qué elementos requiere? Mire, la estrategia es disminuir su consumo, su gasto, ¿sí? Su exposición, ¿sí? Es- Porque no es no ponerle al paciente, ¿cierto? Sí, entonces, no, es gastar menos, es desperdiciar menos. ¿Sí? Tengo que desplazarme hasta tal sitio. Me voy a ir en carro, me voy a ir en avión o me voy caminando. No, pues precisamente decida cómo llega usted mejor a ese sitio o en bicicleta, listo. Pero si definitivamente usted tiene que ir en avión, ya en esto mismo, en este mismo momento, o en automóvil, usted vaya pensando si se va a desplazar en automóvil, usted cómo hace para disminuir ese gasto, ¿sí? Para no desperdiciar un recurso, ¿sí? En este caso, ¿cómo hacemos para disminuir el desperdicio, ¿sí? de ese recurso? Entonces, lo primero que nos vamos a centrar es en disminuir la CAM, ¿sí? Es, y para algunos es como, ay, pues obvio, ¿no? Muy fácil, le baja el MAC y ya, solucionado. Una de las formas es poner anestesia regional, listo, de lo cual no voy a hablar, pero eso es una, listo, usando una técnica regional en estos pacientes que tenemos bajo anestesia general, es un buen mecanismo. La charla en el título decía técnicas multimodales. Hoy en día, muchos de nosotros ponemos un letrero que diga anestesia multimodal y todos, ay, sí, lo que está de moda de hace rato, ay, sí, ya. Y hoy en día todos nos sentimos orgullosos de hablar de anestesia multimodal. Pero déjenme decirles que hace unos años, por ahí hace unos 10 o más,
hablar de usar como ayudante, ketamina como ayudante, lidocaína en infusión como ayudante y todavía en algunas partes, y el magnesio, más bien despertar, en vez de despertar elogios, despertaba era crítica o contradicción o incluso desaprobación por estar utilizando estos ayudantes en la anestesia o que no servían para nada o en que incluso era una muy mala práctica. Ya hoy, en cambio, ustedes están ya acostumbrados a venir escuchando que todas esas técnicas de anestesia multimodal con uso de ayudantes, de hecho traen mucho más beneficios que van más allá de dar otro ingrediente de la anestesia y simplemente dar sinergismo. No, no es eso. Son cosas que van mucho más allá como mejorar el dolor postoperatorio y disminuir el consumo de opioides. O más aún cuando hablamos de Exmedeto, ojalá me dejaran darle una charla completa de Exmedeto y es neuroprotección, ¿sí? Entonces, es disminuir la exposición al paciente a tanto opioide, a tanto medicamento GABA, ya sea propofol, lo mismo inhalado, ¿cierto? Entonces, utilizar estos otros ayudantes, no solo con el beneficio de ahorrar anestésico, sino dar un desenlace, un beneficio adicional. Lo mismo si estábamos hablando de lidocaína endovenosa, podíamos también hablar de disminución de recidiva o desenlaces en cáncer, tanto con desmereto como con lidocaína, también con ketamina. Entonces, no solamente es para mejorar el dolor postoperatorio y el ahorro de opioides, sino también para hablar de trastornos depresivos. Em, y también para el magnesio, que no solo es, como le digo, para dolor posoperatorio, como lo muestra en esta revisión sistemática de metaanálisis, sino también para ahorro de uso de relajantes, por ejemplo. Aquí muestro algunas fotos que son bastante antiguas cuando hacíamos técnicas multimodales y ahí ven ustedes en anestesia total intravenosa. Ustedes ven ahí la perfusora con propofol y remi, la otra dice exmedeto y la otra dice lidocaína. Y esta otra exmedeto, propofol, esta que el rótulo se le cayó es ketamina a 0,1 miligramo kilogramo y esta otra la tradicional de remi. En esa época los modelos de Minto para remi y Schneider para propofol. Pero también podría ser ya menos estandarizadas como estas mezclas magistrales como que tenemos de ketamina, desmetrilidocaína, que si se pone a un cc por kilo hora la tenemos estandarizada en la clínica de Marley, donde si le ponemos al paciente esta mezcla a 11 cc kilo hora, el paciente pesa 50 a 50, ¿no? El paciente pesa 80 a 80 cc por hora, le estamos administrando ketamina 0,1 miligramo kilo hora, desmedeto a 0,2 microgramos kilo hora y lidocaína a solamente 0,5 miligramos kilo hora. Es una técnica multimodal con la cual nos ha ido muy bien. No la hacemos, por ejemplo, en cirugías cortas o tampoco si el paciente tiene una buena técnica regional como un cuadrado lumbar o un IESPI, pues no hay necesidad de utilizarla. También podríamos estar utilizando magnesio, como ven muchas veces podemos, no es obligatorio, pero en estas técnicas también usamos herramientas de neuromonitoreo para guiar nuestra técnica anestésica. También otros no es obligatorio tener que utilizar estas infusoras o estas mezclas, sino a veces lo ponemos por bolos en jeringas precargadas en unidosis. Y a este paciente terminamos poniéndole, por ejemplo, el desflurano a 0,5 MAC. Miren ustedes un BIC de 41 en este tipo de bis con un flujo muy bajo, por ejemplo 0,35. Y ven que el REMI está, el target en el sitio efector está a 1,3. ¿Sí? Ese es un target que normalmente sería como de sedación. No, estamos utilizando un MAC de, de fluorano de 0,5 nomás y un REMI en 1,3. ¿Dónde está el truco? Puede estar en una técnica regional o como le mostré en en uso de estos ayudantes. No necesariamente hay que ponerle los cuatro ayudantes al paciente, puede ser uno solo, puede ser más de uno, puede ser la misma técnica regional. Este, por ejemplo, es un caso no con B, sino con SedLine. Y bueno, podríamos seguir hablando aquí de anestesia multimodal toda la hora. No, también entonces ahora pasemos a la segunda parte y es a bajar el flujo de gases frescos, que es la segunda parte del título de la charla. Y es, bueno, ahora, ¿cómo bajar de flujo de gases frescos? En principio, y sin
sin hacerlo muy complejo, pues es ir a bajar el flujo de gases frescos de la máquina de anestesia, pero no, puede que suene muy fácil, ¿cierto? Sí, eso es por ahí arrancamos, por bajar el flujo de gases frescos. Pero si ustedes quieren entrar al detalle, hilar muy fino, entonces hay que entrar a tener muchas consideraciones de cuál es el óptimo flujo de gases frescos mínimo que le vamos a dar a este paciente. Entonces ahí sí ya no es como, ah, no, pues póngale uno o menos de uno o 0,5, no. Entonces tenemos que empezar a pensar cuál es el consumo metabólico de oxígeno del paciente. Yo qué máquina de anestesia tengo, una vieja o una muy moderna. Esta máquina me mide consumo anestésico. Esta máquina, mm, el flujo, el flujo este de succión que hace el analizador de gases, cuánto me está robando del circuito. Eh, ¿Cuán- ¿Será que los parámetros ventilatorios que le puse a mi paciente lo puse sin PIB o lo puse con un PIB muy alto por encima de 6? Eso me va a cambiar el comportamiento, el desempeño de la máquina, del circuito, y eso me va a afectar el flujo de gases frescos que yo tengo que darle. Si todas esas cosas entran en consideración, entonces se me vuelve un asunto muy complejo. Pero empecemos por la forma más sencilla. Entonces ahí hay muchas publicaciones al respecto, entrada en definiciones, como les decía, flujos altos, que como les contaba yo que era lo que se usaba tradicionalmente y de hecho era mandatorio hacerlo hasta el siglo pasado. em, es usar más de 2 litros de flujo de gases frescos. Usar flujos altos garantiza que el anestésico le llegue al paciente. Era siempre lo que me decían. Y sí, además que si los anestésicos son anestésicos viejos, estos alotano y soflorano, pues tienen un coeficiente de partición tan alto que hay que usar flujos de gases frescos. Segundo, las máquinas de anestesia tienen tantas fugas que uno no se puede arriesgar a dar flujos, o sea, las máquinas de anestesia viejas tienen tantas fugas que uno no se puede arriesgar a dar flujos bajos o mínimos porque se descompensa el fuelle, el pistón y pues nada, o sea, hay que compensar esas fugas dando flujos altos. Y se me olvida una, es el analizador de gases. Y es que, vengan, ¿ustedes cómo hacen para garantizar que al paciente le estén dando una buena concentración de anestésicos si la máquina no tiene analizador de gases? La única forma que uno le garantice a un paciente que lo que abrió en el vaporizador le llegue al alvéolo es usando flujos altos, ¿sí? Entonces, a dar flujos altos, y esa es, entre tantas, una de las principales, esas 3 razones que dije, no tener analizador, tener fugas y el coeficiente de partición, las razones y justificaciones para dar flujos altos. Bien, pero siguiendo con las definiciones, entonces flujos bajos son 1 litro. Los flujos bajos son los flujos de 1 litro por minuto o incluso hasta menos, hasta 0,5 litros. Y ya flujos mínimos son flujos que están en 0,5 litros por minuto o menos. Y los flujos metabólicos, aquí dice que alrededor de 250, 0,25 litros por minuto. Pero realmente flujo metabólico por definición es el consumo metabólico de oxígeno del paciente. Acá hay otras definiciones, mire, flujos altos, por ejemplo, aquí le llaman 1 litro. Recuerden que entre 1 y 2 son medios. Y aquí, por ejemplo, metabólico sí le llama a 0,35. Yo les digo, el flujo metabólico, una cosa es un paciente de 2 metros que pesa 120 kilos y probablemente ese paciente tiene un flujo, un consumo de oxígeno, muy seguramente tiene un consumo de oxígeno mucho más alto que otro paciente muy pequeño, ¿sí? Que apenas pesa 40 kilos, un adulto de 48 kilos. Pues, esos dos consumos de oxígeno en reposo sano y bajo anestesia son muy diferentes. Mira, por ejemplo, este libro es muy viejo, es de hace décadas del siglo pasado. Y de Jan Bound, que es uno de eh, eh, las primeras personas que habló sobre flujos bajos, y dice, miren, pues no hay una definición universal de flujos bajos, pero implica que sea un flujo que esté por debajo del volumen minuto. Uy, ¿cuánto es que el volumen minuto? Uno emplea alrededor de 10 o 13 cc por kilo. Entonces uno dice, bueno, si yo peso 70, 10 cc por kilo, ¿sí? 10 por 70, ¿sí? Entonces, lo mismo. Dice Baum que es aquella en la que, otra definición, es en la que hay una reinhalación o reinspiración del 50% de lo que se expira. Y ahí entra, ahí ya empezamos a hablar de algo muy importante que es la calzodada o idealmente que se reinhale, ¿sí?
de lo que uno expira, que se reinhale el 75%. Vamos a verlo esto en una gráfica. Aquí vemos como dando, por ejemplo, 3 litros por minuto, solo se reinhala un 20%. ¿Sí? El resto se pierde. El resto de lo que sale en la expiración se pierde, no recircula. Entonces, esto genera más contaminación, pérdida de temperatura, pérdida de humedad. Y lo que deberíamos utilizar es una técnica en la que de lo que se expire se vuelva a reinhalar, menos el CO2. Entonces, vemos como ya utilizando flujos hasta de un litro, ¿sí? Ya se empieza a reinhalar entre un 50 y un 60%, un 55%. Y si quisiéramos bajar ese flujo de gases frescos a 0,5, ya se reinhala el 70%. Y si quisiéramos poner el flujo de gases frescos, por ejemplo, en 0,3, 0,35, ya se reinhala el 75%. ¿Sí? Qué bueno sería que se pudiera reinhalar el 100% y cerrar el circuito. Bien, algunas máquinas ya están haciendo eso y de hecho lo pueden hacer de manera automática. Ustedes se van a quedar sin hacer nada cuando vean esas máquinas que dicen flujo de gases frescos cero. Flujo de gases frescos cero, sí, sí, no está entregando nada de flujo de gases frescos cero. De hecho, prácticamente se comportaría como un ventilador de la UCI, ¿sí? Entonces, donde únicamente se le entrega al paciente lo que le va a dar en el volumen corriente, ¿cierto? El ventilador, pero no se necesita un flujo de gas que arrastre ningún anestésico porque el flujo de gas se puso en cero y eso ya lo están haciendo unas máquinas de anestesia. Entonces, de pronto ustedes ya las han visto porque eso no es que estén por allá en otro universo, no, están en nuestro medio. Hay unas ventajas que van más allá del simple consumo anestésico. Más allá de esas ventajas ecológicas y de costos, están las ventajas en contaminación de la sala donde estamos sentados. Párense, o sea, siéntense al lado de la máquina de anestesia y pongan el flujo de gases frescos alto y tengan por seguro que ese flujo de gases frescos alto le está llegando a ustedes o a la instrumentadora o al cirujano, porque todo eso se está saliendo del paciente. Entonces hay una cosa y es que también tenemos que ser conscientes de nuestra seguridad y utilizar flujo de gases frescos bajos o mínimos. Y hay otras cosas que tienen que ver con la salud del epitelio bronquial y es el calor, la humedad. De hecho, el paciente pierde temperatura. El paciente por utilizar 12 C por kilo, digo, 2 litros, el paciente por utilizar 2 litros de flujo de gases frescos, o sea, flujos altos, pierde 12 C por kilo hora de agua, ¿sí? Entonces, ya eso es pérdida, de las que llamamos por allá clásicamente pérdidas insensibles, ¿cierto? Entonces, 12 C por kilo hora por estar utilizando flujos altos y enfriamiento del paciente tanto esfuerzo que hacemos y miremos a ver qué otras variables nos pueden ayudar para que el paciente no pierda temperatura y poniéndole una cosa, poniéndole la otra, cuando también por estar utilizando flujos altos, estamos haciendo que el paciente se enfríe porque por ahí el paciente pierde temperatura. Bien, vamos a dar flujos bajos, listo. Entonces, ¿qué requisitos tenemos? Y entonces, esta diapositiva yo la vengo copiando y pegando eh, mm, año tras año y no la he querido cambiar precisamente porque la reacción cuando hoy en día todo el mundo dice, pero normal. No, esto no es normal. Cuando yo ponía estas diapositivas hace más de una década, la gente me decía, uy, que el ventilador no tenga fugas. Grave porque aquí todos los ventiladores tienen fugas. Eso era normal. Hoy en día es un requisito, es un parámetro de calidad que nuestras máquinas no tengan fugas. En cambio, hace unos años era como, es normal que le suene eso al carro, es normal. No, 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 es normal, ¿sí? Hoy no es normal y es un parámetro de calidad de nuestras máquinas de anestesia a las que de hecho le estamos invirtiendo millones, ¿cierto? En su consecución para que tengan una fuga. No, lo mismo que los flujómetros estén calibrados, era lo mismo, o sea, para flujómetros todos descalibrados. Y lo otro, y ya es un requisito que se ha vuelto casi obligatorio, todavía pues no está extendido, es que tengamos un analizador de gases. Ahí ustedes entran a su clínica, a su hospital y ustedes ven que todas sus máquinas tienen analizador de gases. Normal, no, no es todavía normal y uno muchas veces ve que hay muchas máquinas de anestesia que no tienen analizador de gases, porque este es un requisito tan importante
para dar anestesia a flujos bajos y mínimos para poder garantizar que estamos dando un nivel de anestesia adecuada, qué concentrador estás dando. Sería el equivalente a poner una bolsa llena de propofol y otra bolsa llena de fentanil y abrirla así como a ojo, como a ojo, porque no sé a qué dosis la estoy poniendo, ni sé a qué profundidad está el paciente. Entonces no le pongo neuromonitoría, ni le pongo TCI, ni siquiera volumétrica. Voy a ponerla a ojo. Eso es dar una anestesia a flujos bajos o mínimos, sí, a flujos bajos o mínimos, sin analizador de gases. La única forma de garantizar que un anestésico le llegue al paciente del vaporizador al alvéolo sin tener analizador de gases, pues es dar un flujo por lo menos de 1 litro para arriba, ¿sí? Y ahí sí garantizamos que le llegue ese anestésico y podemos seguir utilizando. Pero si vamos a utilizar flujo de gases frescos, bajos o mínimos, tenemos que tener analizador de gases. Bien, y por eso siempre sigo dejando la misma diapositiva y ha ido cambiando. Ahora, ¿cuándo no es recomendado? Hagan cuenta que estamos entrenándonos en anestesia regional, que yo no tenga los elementos adecuados, que yo no conozca la técnica. Hombre, no ir a dar por allá un bloqueo supraclavicular, infraclavicular. No, es que quiero ponerle un IESPI, sí, pero yo no sé poner un IESPI. No, es que yo quiero poner un... No, nada. O sea, si no conocemos la técnica, un iPad, lo que sea, no podemos y arriesgarnos a hacer algo de manera imprudente. Entonces, no tener conocimiento, no tener los elementos adecuados que mencioné anteriormente. Algunas como que en lo que están los recomendados, anestesia con máscara facial, pues porque va a ser más difícil hacer un buen sello, si de pronto estas anestesias que sea con máscara. Y miren que en cambio no es una contraindicación, ustedes pueden ver hasta metaanálisis de usar desflurano y a flujos mínimos con desflurano, no hay problema. En los procedimientos abiertos, estas cirugías endobronquiales, cirugías, no sé, ventilación jet, pues todas estas anestesias se dan es con técnicas totales intravenosas, aunque algunos dan sebo, ¿cierto? Y ponen el flujo de gases frescos alto por no tener las condiciones adecuadas para dar anestesia total intravenosa, pero los procedimientos que sean con exposición de la vía aérea, pues el estándar recomendado es dar anestesia total intravenosa. ¿Hay desventajas en dar flujos bajos o mínimos? Sí, y vamos a ver en qué casos y por qué. Entonces, lo primero que se dice es que uno por estar dando flujos bajos, flujos mínimos, entonces los tiempos para alcanzar un equilibrio entre el vaporizador y el inspirado y el expirado son muy largos. Eso es cierto. Hizo ISO, alotano y enflorano. Pero ustedes vieron al comienzo de la charla como con los coeficientes de partición muy bajos, de sebo y sobre todo de desflo muy bajos, los tiempos son muy cortos. A veces pueden ser hasta de 1 minuto ese equilibrio, pero normalmente está alrededor de 3 5 8 minutos para alcanzar un tiempo de equilibrio. Y ese tiempo de equilibrio de alrededor de los 5 o 8 minutos es el mismo tiempo que alcanza a decrecer el propofol que ustedes pusieron en la inducción. Otra desventaja, y esta hay que tenerla en cuenta al dar en flujos bajos, es la diferencia que hay entre lo programado en el vaporizador, el agente inhalado, el agente expirado, y también entre el FiO2 programado y el ETO2, ¿sí? O el FiO, bueno, incluso el FiO2 medido. Y es que de hecho a más bajo el flujo de gases frescos, más alto el FiO2. Esto al principio suena como que va en contra de las recomendaciones de ventilación protectora, en que hay que usar FiO2 bajos, pero no va en contra. Lo que pasa es que si ustedes están utilizando flujos bajos, cada vez más bajos, mínimos, o incluso llegan al consumo metabólico de oxígeno, si ustedes programan en su máquina anestesia consumo metabólico de oxígeno, ¿cuánto FIO2 le van a dar? Pues oxígeno. O sea, no le pueden dar. Y quédense mirando la máquina de anestesia, el analizador de gases, y verá que no va a salir 100%. A pesar que ustedes pusieron ahí solo oxígeno programado, siempre saldrá 70, 60, 70, a veces 80 por muy alto, pero siempre va a salir
por debajo de lo que está programado. Esa es otra regla de los flujos bajos. A más bajo flujo, más alto el FIO2 que hay que haber programado, porque de hecho hay que garantizar el consumo metabólico de oxígeno del paciente, el consumo de oxígeno. Hay algo que sí se gasta, porque todo el tiempo he hablado de ahorro, 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 eficiencia, sí, no desperdiciar, pero hay una cosa que sí se gasta más y es la calzada. Ahí, la calzada, de hecho, hay publicaciones que dicen que cuando uno da activa para que da flujos altos, digo flujos bajos, de flujos altos y no gaste la cal. Sí, entonces eso es verdad. A veces he visto dar flujos muy altos cuando da activa, pero pues digo que entonces empezamos a perder temperatura, perder humedad del paciente, daño epitelial, no es buena idea, pero sí, no se justifica usar flujos mínimos, flujos bajos si estamos dando anestesia total intravenosa, pero si estamos dando flujos mínimos, si vamos a hacer mal, que las piedritas se gastan más rápido, me dicen las enfermeras, ah, doctor, a usted las piedritas se le acaban más rápido, sí, pues que estamos utilizando flujos bajos, flujos mínimos. Otra consideración que cada rato sale a relucir es la acumulación de otros compuestos, que metano, que compuesto A, que bueno, que así, que monóxido de carbono. No, mira, no, de esto sale un estudio bueno y otro estudio malo, y luego tres estudios buenos y siempre, pero nunca se ha podido confirmar definitivamente toda esta, a mí me peleaban mucho porque cuando daba cebo y ponía, en vez de utilizar 3 litros, ponía un litrico con cebo y me decía, uy, el compuesto A, Juanca, cuidado, el compuesto A. ¿Sí? Entonces, pues no, todo esto, al contrario, cada vez se le cree menos a esta acumulación de compuestos. Hablando del consumo de oxígeno, ya estamos en la etapa final. em, el cálculo inicial es considerar que hay que garantizarle al paciente 3 cc por kilo, que es el consumo del adulto sano, joven, el consumo metabólico de oxígeno. Que si yo peso 70, a mí me tienen que dar 210 mililitros de oxígeno. El resto puede ser aire, ¿cierto? Entonces, 250 de oxígeno más 250 de aire, 500 mililitros, 0,5 litros, ¿cierto? Podría ser menos, podría ser 250 de oxígeno y 150 de aire da 400. Apenas pongamos el flujo de gases frescos a 0,4, donde 0,25 sea de oxígeno y 0,15 de aire. De hecho, la clásica fórmula de Brody es de utilizar 10 por kilo. Entonces, si el paciente pesa 70, 700, entonces por ahí arrancaban los flujos bajos, en los que a los pacientes con 70 kilos se les daba 0,7 litros por minuto, nunca uno. Para darle un litro a un paciente, tocaría que pesara 100 kilos. Entonces, bien, pero por ahí empezó la historia de los flujos bajos dando 10 cc por kilo. Pero en cuanto al consumo de oxígeno, se necesita que se le garantice al paciente eso, 3 cc por kilo. Si pesa 80, 80 por 3, 24, 240 mililitros de oxígeno. El resto puede ser aire, en lo que ustedes consideren. Uno revisando publicaciones una vez y prácticas también de algunas personas, dicen, mire, una buena forma de empezar a dar flujos bajos es primero ponga esos flujos altos para que llene el circuito. No, en ese momento se desperdició anestésico, se alcanzó rápidamente la concentración de anestésico sin necesidad y lo que hizo fue sumarse la concentración del anestésico inhalado a la del propofol que se puso en la inducción y después tenemos que poner al paciente etilefrina, nora, líquidos, no. Entonces, no a esta recomendación o sugerencia que a veces se hace de póngale al paciente, ponga esa máquina a flujos altos para que suba rápido el anestésico. Eso era con ISO. Y de pronto con ISO no con alotano, pero de pronto con sebo un poquito más alto, pero no hay necesidad de flujos altos. Lo otro es, hay que purgar el circuito. He visto esa recomendación en algunas publicaciones. Purgan el circuito con Desflo, con Sebo, para que cuando ya conecten al paciente le puedas poner flujos bajos. Creaste un gran desperdicio sin necesidad y que para que el paciente le alcanzara una concentración. No. Otra que se hizo bastante los 90 era la táctica de tener una inyección directa con un reservorio conectado al circuito, una técnica que tuvo buenos resultados, pero hoy en día no es necesaria porque hoy se puede hacer flujos bajos sin necesidad de estos reservorios
y simplemente usar la máquina de anestesia directamente. Entonces, no a estas recomendaciones. Y lo que dice, de hecho, la página, las publicaciones de la ASA, es que ¿cómo empezamos a dar flujos bajos? Pues con flujos bajos, o sea, induzca a su paciente, conecte el circuito a su tubo, eh, programó usted sus parámetros ventilatorios y ya pone a andar la máquina de anestesia poniendo flujos bajos ahí, en sus flujómetros o como ustedes tengan manejando su máquina de anestesia. Y ponga el vaporizador en alto. En este alto no nos hemos puesto de acuerdo, porque puede ser en un paciente joven que ustedes tengan que poner con un gasto cardíaco muy alto, en el que tengan que poner el vaporizador a 18, que es lo máximo que marca un vaporizador. Pero si la es una señora o un viejito de 90 años, ¿cierto? Con falla cardíaca, creo que no hay necesidad de poner 18%, como máximo 8 o 6% de desflurano, y verán cómo con ese gasto cardíaco tan bajo, rápidamente alcanzan un MAC o medio MAC en menos de 3 minutos. Entonces esto es titulable. ¿Y qué necesitamos para que algo sea titulable? Por definición, cualquier cosa, pues un medidor, y ese medidor es el analizador de gases. Entonces, yo me acuerdo que antes habían unos algoritmos. Ponga el flujo a tanto y el vaporizador tanto durante 1 minuto, luego a tanto por tanto durante otros 2, 3 minutos. No, 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 no. Usted, ¿qué tal que eso hiciera uno manejando? Vea, acelere a tanto durante tantos metros y luego vuelve y acelere tanto. No, uno simplemente va manejando y va mirando y no se vaya a estrellar con el carro que va adelante, ¿cierto? Entonces, uno, ponga su flujo de gases frescos bajos o mínimos, ponga el vaporizador en alto y vaya mirando el vaporizador, el analizador de gases, porque usted va a alcanzar el MAC en 3 minutos, 5 minutos, o usted ve que ya va a llevar como 6 minutos y vaya bajando el vaporizador y lo va a mostrar en las fotos en este momento. Aquí tenemos un paciente en el tiempo cero, paciente joven de 70 kilos. Le pusimos FIOS de 70, el flujo de gases fresco está en 0,5. Aquí vemos nuestro optimizador de flujo que nos dice, ojo, ese flujo de 0,5 litros por minuto es eficiente. No es, no hay desperdicio aquí donde dice demasiado, ni tampoco hay déficit, ¿no? Ahora, yo puedo poner este flujo de gases frescos aquí en 0,3 y de pronto me entra en la zona roja y me dice, oiga, no, ese flujo es muy bajito, no se lo recomiendo. Ustedes ven que el CAM está en 0 y el vaporizador lo pusimos en 18. Muchas veces ahí alguien, el residente, se apresura y escribe en el récord de anestesia ahí que le pusimos el desflurano a 18%. No, no ponga que el desflurano está a 18% porque mire lo que dice el analizador de gases. No hay agente. Es como cuando uno pone en Tiva y el Propofol dice que está a 200 miligramos kilo hora. ¿Cómo se? Uy, 200 miligramos kilo hora, pero es impresionante. No, no, no. Pues, precisamente el bolo es eso. Un bolo de Propofol durante unos segundos entra a 200 miligramos kilo hora, pero no es verdad que le estemos pasando al paciente por hora 200 miligramos por kilo. Pero es lo mismo, vamos a ver el vaporizador. Ese paciente lo acabamos de intubar, conectar al circuito y tiene 18% y el flujo está en 0,5. A los 5 minutos tenemos esta foto. Tenemos todavía el flujo de gases fresco en 0,5 y ya alcanzamos 0,5 de CAM. Así, a los 5 minutos. Es un buen ejemplo, ¿cierto? Podría haber sido en menos tiempo, de pronto en más. Vemos como el inspirado está en 4,9 y el expirado está en 3,5. Eso es medio MAC a una altura de 1.000 metros sobre el nivel del mar. Recuerden que el MAC del desflow es 6% a nivel del mar. Ya de pronto, a la altura de 1.000 metros, como una ciudad como Medellín, está ya el MAC del desflow es 6,7, casi 7. Y en una ciudad como Bogotá, donde estoy yo acá, el MAC es 7,6. Entonces, tenemos ahí medio MAC. Y vean cómo he ido bajando el vaporizador. Esto, las nuevas máquinas de anestesia lo van haciendo automáticamente y se va bajando solito. Pero aquí el vaporizador lo bajé a 10%. ¿Sí? Para seguir manteniendo este MAC de 0,5. Tanto que la siguiente foto son los 10 minutos. A los 10 minutos ya empezó el cirujano a operar y tengo 0,6 CAM o 0,6 CAM, ¿sí? Obviamente utilicé técnicas multimodales para que este 0,6 CAM sea adecuado.
¿Qué tal que no le esté poniendo inosolo de fluorano, no le ponga ni Remi, ni Esmedeto, ni Niqueta, ni una regional? Ese 0,6 cable es muy bajito y se me despierta. Y para el resto de la cirugía le dejé este flujo, ¿sí lo ven? Un flujo de 0,35 litros por minuto. Y miren el FiO2, 42. Los fanáticos de la ventilación protectora van a decir, genial, 42% de FiO2 está perfecto. Entonces sí, y miren que la barra del optimizador, la barra de eficiencia me dice que ese flujo de 0,35 está apenas, ¿cierto? Todavía está dentro de lo adecuado. Voy a mantener este 5% aquí en el vaporizador, manteniendo 3,6% en el expirado. Algunas máquinas de anestesia, no todas. Los que tienen la fortuna de tener, por ejemplo, esta máquina de anestesia, donde vimos este caso, nos muestra esto. Normalmente a uno le dicen, Juanca, acuerde de que cuando vaya a dar desflorano, cóbrele al paciente o diga a la enfermera que cobre entre 20 y 40 mililitros por hora, porque eso es lo que gasta, ¿cierto? Sí, eso es lo que se gasta desflorano, entre 20 y 40 mililitros por hora dando flujos altos entre 2 y 3 o 4 litros por minuto, como se hacía clásicamente. ¿Cierto? Uno ponía una máquina de anestesia y ponía el aire a 2 litros y el oxígeno a 2 litros, 4 litros por minuto. No, no. O 1 litro el aire y 1 litro el oxígeno, 2 litros por minuto. No. Y por eso, tradicionalmente siempre se ha dicho que se gastan de 20 mililitros por hora a 40 mililitros por hora. Pero fíjese que esta máquina de anestesia, cuando terminó el caso, nos mostró esto. Mire, cómo se gastaron 28 mililitros, ahí dice consumo de desflurano, 28 mililitros en 3 horas y 44 minutos. Entonces ustedes cojan la calculadora y dividan 28 horas, casi prácticamente 30, en 3 horas y 44 minutos. Eso les da entre 7 y 7,5 mililitros por hora. No 20 como dice acá, ni 40, mucho menos. Esos 20 o 40, eso es desperdicio. Eso es gastar plata y eso es contaminación. Eso es lo que se vaya a acumular. Ojalá tuviéramos entonces un consumo como este, que es de 7 mililitros por hora, y de hecho podría ser menos. Como digo, depende de muchas otras variables, pero está oscilando entre 3 y 10 mililitros por hora. 7,5 dio este caso, pero puede haber sido 3, puede haber sido 10. Quiero que miren un renglón ahí, que no le ponemos cuidado, y es el primero, que dice captación de desflurano del paciente. Dice 16. Entonces, lo que nos está mostrando es que si bien gastamos 28, lo que de verdad el paciente necesitaba era solo 16 mililitros. Y 16 mililitros en las 4 horas es 4 mililitros por hora. Quiere decir que si no hubiéramos utilizado, me devuelvo en las diapositivas, si no hubiéramos utilizado este 0,5 o este 0,35, sino que le hubiéramos dado a este paciente 0,21 o 0,25, que es el consumo metabólico de oxígeno, ahí sí hubiéramos gastado solo 16. Hubiéramos sido mucho, mucho, mucho más eficientes. Pero yo no me quiero comprometer ahorita en la conferencia con la conferencia llama flujos bajos, no consumo metabólico. Pero eso es meterse en circuito cerrado. En circuito cerrado y en consumo metabólico de oxígeno, lo cual pues es de pronto mucho más avanzado y requiere un mayor compromiso. Ahora, les mostraba estas máquinas modernas. De pronto tenemos es una máquina como esta, no tan moderna. Y si ustedes miran ahí el flujómetro, esta foto yo la tomé en el 2010. Entonces, esta es una maquinita no tan moderna. Ven ustedes que el flujo del oxígeno está en 0,55, ¿cierto? Ustedes ven ahí 0,55. Y el del aire está apenas en 0,15. Entonces, 0,55 y 0,15 me da 0,70. Era un flujo, en ese momento era exagerado ese flujo tan bajo, 0,70. Uy, no, Juanca, recuerde que toca dar 2 litros y yo es quedando 0,07. Pero era lo que se podía dar. A veces uno sigue bajando y sigue bajando los flujos y empieza uno a ver que el fuelle ya no devuelve. A veces, de verdad, si la máquina no da más, pues tampoco nos empeñemos en dar flujos bajos y mínimos si no tenemos la máquina adecuada para dar esos flujos tan bajos. Bueno,
Esta, en cambio, me voy para el otro lado. Esta foto fue tomada ya en Cali. ¿Sí? En alguno de ustedes me regaló esta foto. Y lo que podemos ver es cómo se gastaron 24 mililitros en esta máquina tan bonita en 4 horas. Lo mismo, 24 mililitros en 4 horas son 6 mililitros por hora. O este otro ejemplo que también me lo regaló, lo hicimos en un hospital de Pereira, donde se gastaron 14 mililitros en 2 horas. 7 mililitros en las 2 horas. Ahora, esto no es genial. Que uno diga se gastaron 7 mililitros por hora en 4 horas no quiere decir que cada hora se gastó 7 mililitros. Probablemente, si ustedes le hacen seguimiento en las máquinas que se puede hacer, se gastan 12 en la primera hora, 10 o menos en la segunda, 7 en la tercera, 4 en la cuarta, y así sucesivamente se van a ir gastando de a 3 mililitros a partir de la quinta hora. Y eso precisamente es lo que es una de las grandes ventajas de utilizar, no desflorano, ni sebo, no, sino de utilizar flujos bajos y mínimos. Y es ese comportamiento de gasto descendente, de gasto decremental, en el que entre más tiempo se use, más eficiente se hace. Y hasta en la misma anestesia endovenosa es así. Una infusión de propofol, se gasta un montón de propofol en la primera media hora, harto, se desperdicia mucho, cosa de los compartimentos. Y entre más horas ustedes ven que para garantizar la misma concentración gasta menos anestésico, menos flujo. Bien. Algunos datos adicionales para terminar. Hay algunas máquinas de anestesia que ustedes ven este cablecito que sale en el analizador de gases. Entonces, este gas, este cablecito se pierde, ¿no? Se pierde con el tiempo. Entonces, traten de recuperarlo, de no perderlo, este cablecito que que tiene algunos analizadores de gases, si no les pasa esto. Y es que este es como el exhausto, el exhausto del analizador de gases. ¿Saben cuánto está saliendo por ahí? 0,1, 0,2 o 0,3 litros por minuto de gas anestésico extraído del circuito. Aquí llegó a nuestro reservorio, hizo su proceso de análisis y luego salió por acá y nos lo estamos respirando nosotros. Entonces deberíamos dejarle este cablecito si lo tienen, o así como hicimos en un hospital en Pasto, es una foto tomada en Pasto, donde nos conseguimos un circuitico y lo hicimos de manera casera, conectamos ahí y lo devolvimos aquí, y yo lo sigo haciendo, lo devolvimos aquí a la rama expiratoria. Entonces, el gas de muestreo llega al analizador, se analiza, ese gas en vez de salir a nuestra sala de cirugía al aire que respiramos, retorna aquí y lo que estamos haciendo es cerrando el circuito, llevándolo a la rama expiratoria y vuelve y pasa por el canister. Otro dato adicional, y es que algunas de sus máquinas de anestesia entran por configuración y permiten manipular este flujo de muestreo, ¿sí? Algunos le dicen por cuántos litros por minuto, otros dicen alto, medio, bajo, siempre pónganlo en bajo. O sea, ¿cuál es la necesidad de hacer un muestreo a flujo alto? Hacen un muestreo a flujo alto y ahí se les va todo el flujo que están programando. Revisen que sus vaporizadores tengan estos sellitos, estas juntas, ¿cierto? Los O-ring que llaman, también para que no tengan microfugas por ahí, porque esas microfugas podrían hacer que fracasen en su intento de hacer flujos bajos. Cuestiones económicas, ya he hablado bastante sobre cómo bajar el consumo de anestésicos utilizando 10 versus 20 cc por kilo. Las máquinas automatizadas, de hecho, bajan mucho más el consumo de anestésicos. Vean, una máquina automatizada a 3 cc por kilo, a 6 cc por kilo, o manuales, vean cómo bajan de 12, 10 a 8 mililitros por hora la automatizada de 3. Estos son estudios de farmacoeconomía muy viejos, por allá del 2010, donde lo que dicen es que lo único que hay barato es utilizar isoflurano, pero pues esa no es nuestra ideal de la anestesia, es utilizar sebo y desflo. Y como cebo a 1 litro y de solo a 0,5 litros, gastan el mismo dinero en dólares, $6 la hora. Hoy valen mucho menos,
O esta otra de 2006 en Bélgica, yo la he venido mostrando, no con el afán de mostrar cómo se ahorran los anestésicos, sino que a nosotros nos dicen que nosotros gastamos mucho en anestesia. Digo, no, 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 nosotros desperdiciamos mucho en anestesia. Pero vean que en este año 2006, donde todo era caro, el Desflo, el Sebo y hasta el Propofol, que era carísimo, y valía 9 euros la hora y hasta 34 euros la hora el Propofol. La verdad, la cuenta no llegaba ni siquiera al 1% de la cuenta del paciente cuando iba para un reemplazo articular. ¿Sí? Entonces no nos metamos, no nos debemos meter esa idea de que, es que usted gastó mucho Propofol, usted gastó mucho Sebo, Desflo, eso tan caro que es el Desflo. No, mira, en verdad, lo que uno, haciendo un uso responsable, ¿sí? Los anestésicos no valen ni el 1% de la factura. Bien, para cerrar, ustedes ya han visto esto, yo muestro siempre esta fotico donde queda muy mal el desflorano porque tiene un equivalente en horas MAC de gasto de CO2, de producción de CO2, y esa gráfica es cierta, esa gráfica es real, pero porque se usa mal el desflorano. Porque ¿de dónde salen estos datos de los carritos? Pues salen de acá, porque esas no son mediciones, esos cálculos se han hecho asumiendo que vamos a dar el desflurano a 6%, o sea, un MAC, ¿sí? Cuando ya no debemos seguir utilizando anestésicos inhalados a más de un MAC, ¿cierto? Y aquí también ponen a 2 litros de flujos de gases frescos, cuando no, ya debemos de abandonar la práctica de usar flujos altos de 2 litros. Eso es lo que ocasiona que se gasten 400 millas equivalentes de CO2, utilizando flujos bajos o mínimos de 0,5 litros por minuto. De hecho, también podemos bajarla del CO, podemos bajar a 50 millas equivalentes de CO2. Entonces, concluyendo, yéndose a una conclusión, tengamos en cuenta esta recomendación del 2022, donde tenemos que ¿reducir qué? El flujo de gases frescos, centrados en lo que estamos hablando, el flujo de gases frescos, reducir el MAC, reusar, reciclar. Esto también es lo mismo. Es poder retomar el gas analizado por el analizador de gases, ¿cierto? Y pensar muy bien en la técnica que le queremos dar a nuestros pacientes, ya sea regional, general, activa, balanceada, multimodal. ¿Qué tenemos que hacer? Porque al fin y al cabo, ¿para qué nos llamaron? ¿Sí? O sea, ¿por qué estamos acá? Precisamente para tomar una decisión. Nosotros somos tomadores de decisiones sobre la vida y la calidad de nuestros pacientes, la calidad de la salud de nuestros pacientes. Entonces, uno siempre tiene en cuenta, oiga, ¿qué aseguradora tiene de paciente? Yo sí tengo ese anestésico acá, ¿cuánto le cuesta eso? ¿De qué está enfermo el paciente? ¿Yo qué sé hacer? ¿En qué estoy entrenado? Entonces yo quiero que al paciente le vaya bien, yo me tengo que entrenar en anestesia regional, en TIVA, en usar flujos bajos, en hacer buen uso del ultrasonido, en poner buenos bloqueos. ¿De qué más? ¿En qué más me puedo seguir entrenando? Lo que pueda hacer para que al paciente le vaya mejor. Pero ahora nos metieron un dato más a la lista de variables y es que tengo que cuidar el planeta. Entonces, no, ¿y ahora cómo hago yo para ser ecuánime? Entonces, otra, otro variable más en nuestra ecuación para dar una buena anestesia. Pero todo empieza por el principio. Y es que vean aquí, nuestra mejor anestesia es la que mejor le sirva al paciente. ¿Sí? ¿Sí? Es la que al paciente más le beneficia. Y cuando usted tome esa decisión, pues úsela bien. ¿Sí? Y ahí sí la mejor anestesia debe ser la que más beneficia al paciente, sea la que sea, usada de manera responsable y eficiente. Bueno, muchas gracias. Ese era el mensaje que les quería dejar. No sé si tengan comentarios, preguntas, dudas, un aporte. Bueno, muchas Bueno, gracias, doctor Díaz, por la interesante charla. vale, alguien me está preguntando si existe en pesos colombianos un ejemplo del valor, ¿sí? Digamos que no hay una publicación, eso sí, pero sí los especialistas de producto, la industria y algunas instituciones han hecho el ejercicio personal, ¿sí? Los conozco, lo han hecho en algunas, como
en algunas, de hecho, cadenas de hospitales que han hecho ese ejercicio personal y entonces se pueden a mirar cuánto les cuesta la botella, cuánto les cuesta mililitro a mililitro, y ustedes lo pueden hacer caso a caso, pero miren que no hay ninguna publicación. Claro, porque el MAC el MAC del sebo es menor, perdón, sí, es mucho menor que el MAC del Desflo. A igual flujo de gases frescos, siempre va a salir más barato el cebo, ¿cierto? Siempre va a salir más barato el cebo. Pero porque el MAC del cebo es solo 2 y el del Desflo es 6, es un tercio. Así la botella vale a lo mismo. Sin embargo, cuando nos permitimos poder bajar el flujo de gases frescos del Desflo a flujos mínimos, no es que salga más barato, el el, el consumo en mililitros y el costo, ¿sí? En cuántos pesos hora sale costando el sebo y el desflo, es el mismo, es el mismo. Y ya las ventajas se van viendo es en los resultados sobre el paciente, sobre todo donde esos resultados se puedan notar. Y entonces ahí es donde uno dice, sí, pues da lo mismo a un apéndice de 30 minutos, dale sebo o desflo, sí. En cambio, si uno piensa en una cirugía grande, de 6 horas o por lo menos de 3 horas, o en un paciente, o no necesariamente tan larga como de 6 horas, pero si es un paciente obeso, una bariátrica así, que, que no se demore mucho, pero el paciente obeso, ahí no se da cuenta la recuperación del paciente, cómo se nota la gran diferencia. Si alguien me pregunta, bueno, espera que yo tenía que agregar algo a lo de los costos, pero sí. No me lo preguntó directamente cuando él me preguntaba en pesos colombianos. También depende de la facturación, ¿sabes? Me ha pasado que mientras que un hospital mide cuánto se consumió y eso se lo cobran al paciente, ¿sí? Es que se consumió tanto de sebo, se consumió tanto de desflo y eso se lo cargan a la factura. Otros hospitales dicen no. Eso ya está en un paquete y al paciente se le cobra tanto, gaste más o gaste menos. Entonces ya es otra forma de considerar ese consumo. O sea, si usted ahorró harto de desflorano, pero al paciente le va a cobrar los mismos 40 mililitros, pues es algo que se lo está ahorrando la institución y puede ser favorable para la institución. De pronto ahí van a empezar a quejarse, son los pagadores, porque los pagadores van a diciendo, ay, usted me cobró 40 mililitros de desflurano, no, eso es muy caro, no usen más ese anestésico. Pero la verdad es que usted allá internamente usted sí lo está ahorrando. Eso ya son cosas de negociaciones. Em, ¿Qué más? No, bueno, eso. Pero digamos que son intimidades de las negociaciones entre las instituciones y los pagadores, cómo se cobra eso. Em, Dice acá, a ver si, ahora sí hay altas preguntas. Después de la de los costos, decía, ¿tendrá una imagen o tabla del nomograma de sinergia anestésica inhalados en la infantil para buscar la más baja? Uy, me gusta mucho. Existe un nomograma, como tú lo dices, donde se puede ir mostrando, y es solamente la sinergia entre inhalados y REMI, inhalados y opioide, de hecho. Yo tengo una aplicación y hay algunas máquinas de anestesia que lo hacen. La máquina de anestesia bueno, la Da Vinci y no necesariamente la Da Vinci, pero que tenga, ¿cómo se llama ese monitor? Xfinity. Si tienen el monitor Xfinity trae así un gráfico con unas curvas y en la vertical está el hipnótico. Puede ser propofol, puede ser cualquiera de los inhalados, ¿sí? Y lo mide, no es que ustedes lo escriban ahí, no, lo mide en tiempo real la máquina. Y en la parte horizontal están los opioides, llámese Fenta, llámese Rifenta. Y como pues, pone en un punto donde si está por encima, el paciente está
muy anestesiado, digámoslo así, porque tiene muy alto el opioide, el hipnótico, muy alto el opioide, el anestésico opioide, entonces no. Y lo que se pretende hacer es bajar ese punto a estas curvas hasta la parte más interna, o incluso si uno baja mucho las concentraciones de cualquiera de los dos, y eso. Entonces, ese nomograma lo pueden ver en una aplicación que se llama Xfinity Graphic, no me acuerdo cómo es que se llama, pero la, el monitor Xfinity que trae algunas máquinas Dragger más avanzadas, viene casi estándar en las DaVinci, ahí se puede ver eso, ¿no? ¿Cuál es el Mac? Como lo dice la persona que me está preguntando, Alexandra, dice, ¿cuál es la Mac más baja y eficaz? De acuerdo. Eso es solamente, eso lo está midiendo desde el punto de vista farmacocinético, ¿no? Ojo. Si tú también quisieras agregarle algo más, no solo farmacocinética, sino neuromonitoría, entonces deberías ponerle al paciente o un SETline, o entropía, o BIS, cualquiera de estos, ¿no? Entonces, para tener más confiabilidad, no solo medir del punto de farmacocinético cuál es la más eficaz, baja, sino también cuál es la respuesta de la actividad cerebral. Mm, Hay que tener en cuenta que estos nomogramas no, hasta hace poco, hasta hace unos años, no consideraban si el paciente además le habíamos puesto desmedeto, ketamina, y lidocaína en infusión, ¿no? Una técnica regional, o sea, el nomograma no tiene en cuenta eso. Bueno, el doctor Eduardo Muñoz me pregunta por pacientes sometidos a trasplante renal, ¿es seguro usarse fluorado flujos bajos? Sí, es, mira, en este caso, y si yo le creo a las consideraciones del compuesto A u otras consideraciones por los peligros de usar flujos bajos con sebo, yo me quedaría con 1 litro. ¿Es verdad? ¿Sí? Si yo le temo a los flujos bajos, pues me quedo con sebo a 1 litro. Por otro lado está que en trasplante renal eh, casi no usamos sebo. O sea, nos hemos quedado o con TIVA o con Desflo. Sí, cualquiera de los dos. Y lo mismo en trasplante hepático, de hecho. En trasplante hepático, me acuerdo cuando me entrené en trasplante hepático, el estándar de la anestesia era ISO. Sí, ISO, claro, mucho más barato. Y bueno, los pacientes salen intubados, ¿sí? Entonces se llevan intubados a la UCI, ¿para qué les pone otra cosa? Póngales ISO. Pero las tendencias fueron cambiando y hoy en día todos los pacientes salen extubados, ¿no? Hoy en día se usa OTIVA, obviamente REMI, porque era pero sí, es TIVA o DESLO, pero poco SEO, por si acaso. Pero sí, si la consideración es específicamente con tu pregunta, SEO, flujos bajos, pues sería 1 litro. 1 litro y precisamente en las publicaciones donde se habla del temor que hay por los flujos bajos con SEO sería 1 litro. Eh, Bien, la doctora Yanina pregunta, eh, ¿en qué dosis o qué medicamentos usa la anestesia multimodal para tener esos consumos bajos? ¿Sí? Es verdad. Se mostraron unos MAC bajos de este caso por el lado del inhalado, 0,5 cam, ¿no? Entonces ven que yo máximo me subo a 0,6. Y los que usamos anestesia multimodal, muy difícilmente utilizamos 0,6. Algunos se ríen y me dicen, Juanca, 0,4 y 0,4 de CAM. 0,4 de CAM suena riesgoso. No, si tienes una buena neuromonitoría, ¿no? Sí, sí, dar 0,4 sin tener monitoría puede ser temerario. Y es lo mismo el REMI, ¿no? REMI con TCI de 1,3, 1,2, a veces, o hasta 1, pero como hace uno, eh, entonces tiene que otra cosa estar haciendo adyuvancia, y eso entonces es lo que pregunta la doctora Yanina. Y en este caso, la desmedeto, em, si el procedimiento es corto, una sola dosis en la inducción de 0,5 microgramos kilo hora, o si quieres estar repitiendo bolos o poner una infusión que no necesariamente sea alta. En la UCI utilizamos desmedeto a 1 microgramo kilo hora y a veces más, ¿cierto? Para tener pacientes sedados en la UCI.
Pero no, aquí estamos dándole al paciente anestesia con anestésicos, con Propo, con Remi, o con un inhalado. Entonces, la desmedeto es tan solo un adyuvante. Entonces, tenemos que olvidar esas dosis anestésicas de desmedeto por allá por encima de 1 microgramo por kilo. Y de hecho, no es necesario utilizar más de 0,5 microgramos kilo hora. Respuesta, 0,2 de mantenimiento. Después de un bolo de 0,5, 0,2 microgramos kilo hora. Y cuando vayamos a apagar la desmeto, vamos a hablar unos 15 o 20 minuticos antes. No hay necesidad de apagarla una hora antes, ¿no? Si la tienes a 0,2, casi que se puede dejar hasta el final. Em, y hace que el paciente no se prolongue el despertar y no tengamos efectos adversos por desmetro, que a eso es lo que le tememos, a los efectos adversos de la desmetro, y resulta que está 0,2 nomás. Y esa dosis tan bajita de 0 o 0,3 es una dosis que en cambio sí da grandes ventajas sin dar efectos adversos. Lo mismo la ketamina, 0,3 miligramos kilo hora es la dosis recomendada. Algunos recomiendan más. No debería darse más de 0,5 miligramos por kilo hora. Nos exponemos a efectos adversos de ketamina por dar más de 0,5. 0,3 miligramos por kilo, dosis inicial en la inducción. Y el mantenimiento sí no debería ser más de 0,15, 0,1, 0,15 miligramos por kilo hora, ya sea en bolos repetidos o más bonito una infusión. Lo mismo la lidocaína, un 1 a 2 miligramos por kilo en la inducción. Y si le dejamos una infusión de lidocaína, es así, pues 1 miligramo por kilo hora, de pronto un poquito menos. Cada vez que estamos sumando uno y otro ayudante y lo estamos dando al tiempo, tenemos que tener en cuenta que entonces baje las dosis de los ayudantes. Si solamente va a utilizar desmedeto, pues a 0,3 o 0,4. Pero va a ponerle desmedeto masqueta. Ah, no, ya, ahora sí se ponga la 0,2 nomás, ¿sí? Em, y bueno, lo mismo el magnesio con una dosis de 2 gramos para un paciente de 70 kilos, está bien. Em, sí, o sea, son 30 miligramos por kilo. Y después 7 miligramos por kilo hora si dejamos una infusión de magnesio. Y así, esas son, respondiendo a la doctora Yanina, las dosis. Después viene el doctor José Pomares trae a la FDA, dice, bueno, la FDA, el prospecto de líquido volátil fluorán está escrito para usarse para flujos bajos y mínimos. No estoy seguro, no he visto eh, porque yo a lo que hago referencia es precisamente a todas las publicaciones que garantizan el uso seguro de flujos mínimos, y no es la FDA, pero sí es la ASA la que lo avala y de hecho recomienda que esa es la forma correcta de usarlo, que es la manera responsable para disminuir costos y impactar de manera favorable sobre el medio ambiente. Y de hecho, el tiempo no alcanza para poderles contar más detalles que en las páginas de la ASA dicen, no, mire, si usted al paciente le pone PIP y le pone un PIP alto, ya no le puede poner flujos tan bajos como de consumo metabólico, tienes que ponerle un poquito más. Si el paciente, si pues, la ventilación minuto es más alta, o sea, normalmente ponemos una ventilación minuto de 10 cc sí, por ejemplo, 7 litros o algo así, pero si ponemos un volumen minuto más alto, toca poner flujo más alto. Otra cosa, nosotros partimos de supuestos. Nuestras máquinas no tienen cómo medir el consumo de oxígeno directamente. Hay unas máquinas de General Electric que tienen un aparato, bueno, un módulo que se llama calorimetría. Si ustedes tienen esas máquinas, las tenemos en cuidado intensivo, algunas máquinas de General Electric tienen calorimetría. La calorimetría que mide, mide consumo de oxígeno y producción de CO2. Y de paso también te mide el gasto energético, ¿no? El Energetic Expenditure. Entonces, ese que nosotros normalmente usamos para medir consumo de carbohidratos, proteínas, cuántos requerimientos tiene de proteína y carbohidratos. No, no, no. Entonces, si usted tuviera una máquina de anestesia que tiene calorimetro, directo, porque normalmente eso se hace en cuidado intensivo. Entonces, pero puede que sí las tengan. Y entonces esa máquina sí les dice, vea, el consumo de oxígeno, ¿sí? el VO2
de este paciente es tan solo de 0,18 y uno se queda con la boca abierta. ¿Cómo así? ¿Solo consume 0,18? O sea que le puedo bajar el flujómetro al oxígeno hasta 0,8, sí, porque eso es lo que, y ese sí lo está midiendo. O de pronto nos llevamos una sorpresa y qué tal que el consumo de oxígeno esté alto, ¿no? Algún paciente en un estado metabólico que tenga un consumo alto, pues responda a lo que dice. Por eso nosotros preferimos, por eso no, no les sugiero yo en la charla, den flujos metabólicos, no, no, pero sí den flujos mínimos, que de hecho los flujos mínimos están 2 veces o más por encima del consumo de oxígeno del paciente, o sea, garantizando una brecha grande entre el consumo y el aporte. Em, bueno, nada, agradecimientos. El doctor Pomares también dice, para la prevención de infecciones en quirófano se recomienda la realización de una alta fracción inspirada de bueno, sí, un FIO2 alto, generalmente superior al 80%. Sí, eso se ha dicho. ¿Y qué más? Y por ende poder hacer FIO2 y el riesgo de mezcla hipóxica en el circuito. Bien, sí, eso no acaba la discusión entre, voy a poner aquí dos bandos, como si fuera una lucha o como si fuera un enfrentamiento entre equipos de fútbol. Y están los fanáticos de dar FIO2 bajos, respaldados por las recomendaciones de la ventilación protectora. Los que defienden la ventilación protectora dicen que uno tiene que dar FIO2 que están por debajo de 30. De 30, sí, sí, FIO2 de... Algunos dicen que 21, aire, dele aire, dicen uno, no. Y otros dicen, no, FIO2 de 30, de 33. Entonces, y eso está en congruencia con las recomendaciones de la ventilación protectora. Por otro lado, están los que defienden los FIDOs altos. Tengo colegas que les gusta dar FIDOs al 100%, amigos míos, y siempre dan, como dice aquí el doctor Pumares, FIDOs por encima de 80, em, sustentados en la mejor perfusión, la mejor oxigenación de los tejidos, la oxigenación crítica a nivel tisular. Una cosa es cuánto tiene el paciente de FIO2 y otra cosa es cuánto le llega de oxígeno a los tejidos. Entonces, esa oxigenación en lugares críticos puede verse seriamente afectada si uno solamente da 30% inspirado. Otros ya han hablado, bueno, tú dices lo de las infecciones, otros hablan de náusea y vómito. Entonces, hay seguridad del paciente. ¿Qué pasa si ocurre un evento y usted lo estaba ventilando solo con fibros de 30? Entonces, esta discusión no termina y siempre vamos a estar ahí en esa disyuntiva. Yo lo que les digo es que a la final, para entrar en un consenso, las medidas más prudentes es no tomar extremos, no al 100%, no al 30%. Y siempre es mejor quedarse en la mitad, entre un 70-50%, ¿cierto? Yo no me bajo de 50% de FIO2, siempre estoy entre el 70-60-50. Y siempre mira a quién le estamos dando ese FIO2. Y no, pues usted se puede ir bien con 50. O lo que aquí dice el doctor Pomares, ¿no? Estamos hablando de procedimientos de cirugía colorectal. Entonces, no, pues que en cirugía colorectal yo sí preferiría tener 80. Bueno, 80. Y, y la regla que les dije, entre más bajo el flujo de gases frescos, más alto debe ser el FIO2. Tanto que si tú vas a dar ya consumo metabólico de oxígeno, pues lo que tienes que dar es solo oxígeno. Bueno, muchas gracias, doctor Paredes. No, bueno, para agradecerle pues por la excelente charla, como le dije ahora, por las preguntas, pues, bien respondidas a todas las personas que me acompañaron hasta ahora. Con mucho Bueno, gusto.